hoy se encuentra en Josué capítulos 20 y 21. No sé si los que tengan la palabra de Dios pueden abrir Josué 20 y 21. Ok, antes de empezar a leer el texto que nos toca el día de hoy, me gustaría compartir con ustedes, ya les hice un pequeño spoiler de mi testimonio, pero quisiera contarles un punto exacto y que tiene que ver exactamente con el tema que vimos el día de hoy. No sé si recuerdan, pero cuando se levantó cuando estábamos encerrados por lo del COVID, y cuando se levantó este confinamiento, las autoridades habían dado paso para que las personas pudieran abastecerse de alimentos en ciertos horarios, ¿ya? Me acuerdo que los supermercados estaban totalmente vacíos y yo estaba haciendo fila en un cajero para retirar dinero, lo único que nos quedaba en ese entonces, y escuché a una persona que hablaba por teléfono y esta persona decía: hermano, dice, si no hubiera sido por mí, por haber tenido estos ahorros, no hubiéramos sobrevivido en el confinamiento. Recuerdo que también cuando salió la vacuna para el virus, muchas personas estaban contentas y le daban gracias a los científicos por haber encontrado la vacuna, ¿no? Pero quiero que noten el común denominador entre estos dos casos es que ninguno de los dos tomaba la provisión de Dios, que Él estaba detrás de todo esto. En la ciencia, por lo general, ellos descubren lo que Dios ya pone de antemano. Dios pone los recursos para crear una vacuna. En la vida de estas personas, Dios da el trabajo para que nosotros tengamos recursos en cuestión de dinero, ¿no? Pero quiero contarles que nosotros también teníamos nuestras provisiones y prontamente ya se nos estaban acabando. Entonces nos comenzamos a desesperar un poquito y de repente yo recibí una llamada de uno de mis amigos y me dice: Jimmy, estamos entregando bolsas con comida, no sé si quieres venir a ver una, te reservamos para ti. Entonces fue un alivio porque nosotros estábamos ya desesperados y fui a ver esa provisión. Entonces me acuerdo que esa provisión nos duró al menos una semana, siquiera por los enlatados que tenía, y tenía full arroz. Entonces, pero quiero que, hasta este punto quizá piensen que la provisión de Dios o la verdadera o la obra maravillosa de Dios fue proveer para nosotros alimento. Pero permítame contarles un poco antes de lo que sucedió en ese entonces, y es precisamente lo que les estaba contando hace un momento. Y era que Dios había provisto para mí y para mi familia personas que nos predicaron el Evangelio. Él cumplió una promesa bastante maravillosa en mi vida y me gustaría compartir esa promesa que Él cumplió, que está en Romanos capítulo 10, versículo 9, no sé si se lo pueden presentar arriba. Okay. ¿Ya? Quiero que lean conmigo, y esta fue la parte maravillosa del Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta promesa Dios había cumplido fielmente conmigo, ¿ya? Y si se dan cuenta, Dios había cumplido una gran obra en mí y después siguió proveyendo para mí. Entonces, el título que yo le he puesto a este sermón es La provisión después de la promesa. Entonces, vamos a leer en Josué capítulos 20 y 21. Quiero presentar este tema basado en dos ejemplos o dos grupos de personas totalmente distintas, pero que presentan algo en común. Y es que ninguna de estas dos había recibido una herencia propia, sino que la herencia de ellos provenía de otras herencias. Estamos hablando de los homicidas accidentales en el capítulo 20 y en el capítulo 21 hablamos acerca de los levitas, ¿ya? La primera parte vamos a hablar entonces de la provisión de Dios para los homicidas accidentales. Vamos a ver la promesa que Él les hace, versículos 1 y 2 dice: Habló Jehová a Josué diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Ok, yo quiero que noten, a lo largo de esta serie hemos podido evidenciar la relación que tenía Josué con Dios. No solo porque él obedecía sus mandamientos, sino por esa conversación directa que tenía con él y porque él buscaba siempre la guía de Dios en todas sus decisiones. Entonces vemos que Jehová le habla a Josué y le dice, señala las ciudades de las cuales yo os hablé por medio de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? Es decir, esta promesa no había sido reciente, sino que ya la había dicho por medio de Moisés, y quiero que note que Dios no se le había escapado ni un detalle, porque estaba fijándose en que nosotros no hagamos nuestra propia justicia, porque la justicia que ellos estaban buscando era la que se aplica de el ojo por ojo. Si tú matas a mi familiar, yo te mato a ti, ¿entiendes? Entonces Dios se aseguró de que se lleve una justicia en base a su misericordia también, y provee para ellos ciudades de refugio, que en total fueron 6 ciudades, las cuales estaban ubicadas al este del Jordán, y otras estaban ubicadas dentro de Canaán, ya según Números 35, versículos 3 y 14. Vayamos entonces un ratito a Números 35, leamos un momento en versículos del 9 al 11. Ya, quiero que noten ahí lo que dice con Moisés. Es básicamente lo que le dijo a Josué. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y quiero que noten en esta parte que Dios le da el momento exacto a Moisés donde se señalarían las ciudades de refugio. Y si se dan cuenta, ellos ya estaban en la tierra de Canaán, ya habían pasado el río Jordán, ¿no? Y le dice lo mismo a Josué. Quizá a ellos y al pueblo de Israel ya se les había olvidado esta promesa de Dios, porque su satisfacción estaba en que Él ya había cumplido la promesa de llevarlos a Canaán y darles todas las tierras que ellos pisaran, ¿ya? Pero el Señor, como les digo, no se le escapó ni un detalle de sus promesas, y Él les dice, ahora Josué, te pido que señales ciudades de refugio para los homicidas accidentales. Entonces vamos a ver cuál era el propósito de estas ciudades de refugio. Leamos Josué capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta versículo 3, disculpe. Ya, que las ciudades de refugio servían para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Entonces quiero que se den cuenta que el propósito es para que ellos encuentren ahí refugio contra el vengador de la sangre. ¿Quién era el vengador de la sangre? ¿Ya? Supongamos que hay 2 personas, una está cortando leña y la otra está, deshojando maíz. Supongamos que a la persona que está cortando leña se le zafa el mango del hacha y le pega accidentalmente a su compañero y lo mata, ¿cierto? ¿Ya? En ellos 2 no había ninguna amistad antes, sino que fue un accidente y lo mató. Entonces, ¿qué tenía que hacer este homicida accidental? La cosa es que uno de los familiares lo vio al que había sido herido precisamente en el suelo ya muerto, ¿ya? Y pensó algo como esto: yo sabía que él tenía enemistad contra mi hermano, por ejemplo, y por eso lo mató. Yo sabía que le caía mal y por eso lo mató. Entonces él agarra cualquier instrumento y trata de hacer su propia justicia, que era matarlo por la ira que tenía y por venganza de la muerte de su hermano, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer este homicida accidental era ir a una de estas ciudades de refugio, ¿ya? Y encontrar ahí acogida.
¿Listo? Entonces quiero que se den cuenta aquí en el versículos 4 y 5 cuál era la responsabilidad del homicida accidental y también de los ancianos de aquella ciudad. Vamos a leer 4 y 5. Dice: el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto él hirió a su prójimo por accidente y no tuvo ninguna enemistad antes. Entonces, la responsabilidad, en primer lugar, del homicida era presentarse delante en la puerta de la ciudad para presentar su caso, ¿no? ¿Ya? Y bueno, de hecho, la segunda cosa que tenía que hacer era presentar las razones por las cuales él había matado a esa persona por accidente. ¿Qué pasa si una persona llegase, bueno, nosotros como seres humanos, por lo general, cuando queremos salvarnos de un peligro, tratamos de mentir, ¿no? ¿Qué pasa si una persona llegara a mentir tan bien y los ancianos le llegaran a creer y lo dejaran refugiarse? Ellos prontamente tenían que hacer, esta es la responsabilidad de ellos. ¿Ya? Dice que ellos le darán acogida hasta que se lleve el día de su juicio. ¿Listo? Entonces, el día en el que él lleve su juicio, según Deuteronomio capítulo 19, dice que él tendrá que presentar 2 o 3 testigos. De lo contrario, su afirmación no era válida. ¿Ya? Entonces, quiero que se den cuenta que Dios hasta aquí había dispuesto estas ciudades para llevar su justicia. ¿Ya? Porque nuestra justicia, como ya les había dicho, era lo primero que teníamos que hacer era matarlo, en venganza a lo que le había hecho a su familiar, ¿no? ¿Ya? Si el vengador de la sangre le siguiere, dice, no le entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo ninguna enemistad con él. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, otra cosa que quería presentarles, que está en Números capítulo 35, ¿ya? Versículos 19 al 21, dice que él, el homicida, si lo llegase a matar, él no iba a tener ningún cargo por la muerte de esta persona. Dice, Números 35, versículos 19 al 21, dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, por cuanto lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida y el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Ojo que esta parte habla acerca de cuando el homicida era premeditado, es decir, cuando él lo mató con verdadera intención. Pero nosotros generalmente hacemos las cosas a nuestra conveniencia porque no sabemos si realmente lo mató o no lo mató por accidente o fue con intención, y lo primero que queremos hacer es matar a esa persona, ¿no? Más abajito en el versículo 26 y 27 dice: mas si el homicida saliere fuera de la ciudad, de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. ¿Ok? Entonces, miren, si el vengador de la sangre lo llegara a matar, no tendría ningún cargo contra él, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuánto tiempo tenía que estar el homicida en esta ciudad. Vamos a leer versículo 6 y dice, en el capítulo 20 de Josué: y quedará en la ciudad hasta que compadezca en juicio delante de la congregación. Como les decía, que Dios se había asegurado de que se lleve un juicio justo, ¿cierto? Y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote de aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. ¿Ya? Hasta aquí quiero que noten una cosa.
desde que comencé yo a leer la palabra del Señor, yo me di cuenta de que la palabra es como un espejo para nosotros. Si nos miramos en el espejo de la Biblia, podemos ver a un homicida, por cuanto nosotros matamos a nuestro Señor Jesús con nuestro pecado, ¿cierto? Y quiero mostrarles las buenas noticias que Dios nos da con respecto a nuestro pecado, a que nosotros somos homicidas. No sé si me pueden presentar Salmos capítulo 9, versículos del 9 al 10. Miren lo que dice David en este salmo. Salmos 9, 9 a 10. ¿Ya? Ok, dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si se dan cuenta, David está expresando que Dios es su refugio, ¿no? En este momento, en este texto que estamos viendo, Dios había otorgado estas ciudades de refugio para otorgar esa protección a los homicidas accidentales. En la actualidad, el Señor es nuestro refugio, ¿ya? Y si se dieron cuenta, el homicida podía estar un cierto tiempo en esas ciudades, y era cuando el sumo sacerdote muera y también cuando se lleve su juicio. El Señor Jesús, según la palabra, es ahora el sumo sacerdote. Y dice la palabra aquí, cuando el sumo sacerdote muera, ahí podría regresar el homicida. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo muere nuestro Dios? Nunca, ¿verdad? Entonces, nosotros, si buscamos refugio en nuestro Dios, tenemos un sumo sacerdote que nunca muere y por tanto podemos permanecer en esa ciudad de refugio para siempre, ¿ya? En Él tenemos refugio y tenemos también justicia porque Él llevó nuestro juicio en aquella cruz por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte de este sermón y quiero ahora que noten cuál es la provisión de Dios para los levitas, en cambio, este segundo grupo. Bien. Ahora vamos a ver Josué capítulo 20, vamos a leer los 3 primeros versículos, dice: Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Hay muchas personas que piensan que miren, los levitas no habían recibido una herencia propia, como dice aquí, que habían recibido de la herencia de otras tribus. Sin embargo, ellos tenían un deber que les había encargado el Señor Jesús, y era hacer el servicio en la iglesia, ¿no? Quizá muchos piensen ahora en la actualidad que las personas que estamos aquí liderando como pastores, músicos o cualquier persona que esté aquí adelante sea más bendecida que las personas que están ahí abajo, ¿no? O hicieron más cosas, más méritos para estar aquí. Hermanos, el hecho de que estamos aquí es por pura gracia de nuestro Señor. Y también ellos tenían esa gracia de servir a Dios en el templo, y aún así Dios demuestra con este capítulo que no solo los pecadores, que eran los homicidas, necesitaban de ese refugio y esa provisión de Dios, sino que también nos muestra que incluso los que parecen ser santos, entre comillas, necesitan de la provisión y el refugio de Dios. Y vemos aquí a los levitas diciendo a los jefes de las tribus de Israel, reclamando su parte, su ciudad en donde tendrían que ellos habitar. Pero la provisión detrás de todo esto provenía de nuestro Señor Dios, ¿cierto?
¿ya? Entonces se les dieron a ellos en total 48 ciudades de donde habitar. La descripción se encuentra en los versículos 4 hasta el 42. No los vamos a leer todos, usted lo puede leer en su casa. Ahí se encuentra la descripción completa de todas las ciudades que se les dieron a cada una de las tribus. Pero el versículo 41 dice, y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas una de la otra, ya, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas las ciudades que Dios les había dado a estas tribus. ¿Recuerdan a los homicidas accidentales? Ellos tenían que huir a una de ellas, de aquellas ciudades, pero si se dan cuenta aquí el versículo en 42, estas ciudades no es que estaban tan cercanas una de la otra, de hecho, se necesitaba al menos un día de camino para llegar a cada una de ellas. Y miren, imagínense al homicida correr por todo un día para llegar a una de estas ciudades de refugio, porque donde llegara a descansar el vengador de sangre lo podía matar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, miren, aquí dice que todas estas ciudades estaban distantes en cada una entre ellas. Pero quiero enfatizar más en la parte del versículo 43 al 45 y me gustaría que lo leyéramos juntos esta parte. No sé si se está presentando, dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Miren la fidelidad de nuestro Señor, porque dice que le había dado absolutamente todas estas ciudades a Israel, ¿no? Y el versículo 44 dice, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado con sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Quiero que noten este versículo 44, ¿en quién se está enfocando el versículo? En Jehová, ¿cierto? No dice los sacerdotes, la tribu de Israel hizo esto, hizo aquello para obtener las ciudades que Dios les había prometido, sino que el énfasis recae en Jehová, en nuestro Dios. Él dice que da reposo alrededor y Él les había entregado todo lo que les había prometido, ¿sí? La fidelidad es de nuestro Señor. Nosotros no podemos hacer nada ni dejar de hacer algo para ganarnos el favor del Señor, sino que Él nos lo da de manera gratuita y por pura gracia. Como les decía, el hecho de que nosotros estemos aquí al frente no proviene de nuestros méritos ni nuestro trabajo, sino que solo proviene de la gracia de nuestro Señor. Uno de mis estudiantes me decía, ¿cuánto tiempo lleva usted en la iglesia? Y dice, yo le dije aproximadamente unos 2 años. Y se sorprende y dice, tan poquito y ya es diácono y ya está predicando. Pero me daba un poco de vergüenza decirle que ha sido solo por gracia de nuestro Señor. No sé por qué la gente se sorprende cuando vemos a personas aquí, si solo es por gracia de nuestro Dios, ¿sí? Y quiero que leamos todos en alta voz el versículo 45, lo que dice acerca de Jehová. ¿Qué nos dice? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, ¿cierto? Hermanos, busquemos nuestro refugio en nuestro Señor. En Él tenemos esa confianza, esa seguridad. Un refugio no solo te brinda protección, sino que te brinda los recursos para que tú puedas vivir en Él. El Señor Jesús había obrado después de mi salvación, había obrado de manera muy increíble. No solo proveyó alimentos en ese entonces, sino que proveyó esta iglesia, proveyó las personas que puedo ver alrededor de mí,
Y esa es la forma en la que el Señor sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Entonces pongamos nuestra confianza en Él, hermanos, y sabemos que Él cumplirá cada una de estas promesas. Quiero presentarles una última promesa de muchas que nos da nuestro Señor en Juan 14:2. No sé si lo pueden presentar. Ya, miren lo que dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así no, si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, dice, yo no los hubiera dicho. Es decir, Dios da la plena seguridad de que cada uno de nosotros, si hemos creído en su nombre, como dice Romanos 10, 9, tendremos una morada con Él y podemos tener la certeza de que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Amén, hermanos. Entonces, vamos a orar entonces para terminar este estudio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Estamos ante tu presencia, mi Dios, con un corazón dispuesto. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, por mostrar tu fidelidad con nosotros, mi Dios. En cada momento de nuestra vida has sido fiel y has sido misericordioso con nosotros, mi Señor. Te damos gracias porque nunca nos dejas solos, mi Señor, y tus promesas cada una se van a cumplir, mi Señor bendito. En tus manos ponemos nuestra vida, nuestro corazón. Sabemos que somos salvos solamente por tu gracia y cada una de las cosas que somos en esta vida, Señor, solamente es por tu gracia, mi Dios. No es por mérito propio, no es que nosotros hayamos hecho algo para ganar tu favor, sino solamente es por gracia, mi Señor. Gracias, Padre, en tus manos ponemos nuestra vida y la vida de nuestras familias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor en honor de Jimmy. Amén. Gracias, Jimmy. ¿Sí? Estaba pensando mientras predicaba Jimmy acerca de las ciudades de refugio. En Estados Unidos, en la ley de migración, hay ciertas ciudades que son llamadas ciudades santuario, casi basado en el mismo principio de ciudades de refugio. Es decir, esas ciudades deciden no colaborar con migración, con el Departamento de Migración de los Estados Unidos para proteger